Gracias, señor presidente. Yo creo que mañana podré tal vez darle algún nivel de respuesta a don Michael acerca de las aseveraciones que hoy ha dado, y también que eventualmente pueda tener alguna relación con alguna de la historia que ha tenido Aviación Civil y que eventualmente puede ser parte de lo que sigamos arrastrando. Pero bueno, el objeto para mí hoy de mayor importancia está en un tema que hemos venido trabajando y que también hemos mantenido un interés prácticamente desde que llegamos acá, y que cada vez para mí reviste mayor preocupación. Y tiene que ver con el tema de la forma en que estamos abordando los asuntos que hoy nos parecen casi que constitucionarios, pero que representan una inmensa amenaza si no lo sabemos abordar de manera oportuna. Y me refiero al tema del impacto que genera en nuestra sociedad temas tan importantes como el narcotráfico y más específicamente lo que representa el crimen organizado. He hecho yo en algunas ocasiones mención acá que el problema en este sentido va más allá de lo que nosotros nos estamos imaginando y de lo que estamos percibiendo. Cuando hablamos del crimen organizado estamos hablando de estructuras que amasan poder y que en esa ansia de poder tienen elementos importantes que hacen que sean más difíciles para nosotros percibir, pero también que requieren de una atención contundente de parte de quienes debemos de estar prospectando en función de los intereses de la ciudadanía. Cuando hablamos de estas estructuras narcocriminales y todo el bagaje de poder que han estado acumulando, y que nos damos cuenta de que la criminalidad nuestra ya dejó de ser aquella criminalidad doméstica y pasa a una criminalidad organizada como la hemos venido reconociendo en los últimos años, pero ahora va más allá de eso. Ha trascendido inclusive el territorio y nos encontramos con una criminalidad organizada transnacional, con un Estado que desafortunadamente no tiene la capacidad ni siquiera de poder hacer el análisis de esa criminalidad doméstica, y que requiere para eso de que hayan acciones contundentes y claras para poder atender los pilares que hacen que este poder siga siendo cada vez más fuerte en manos de ellos y con una debilidad mayor de parte del Estado. Y dentro de esto tenemos que ver los elementos sobre los cuales se sustenta este poder, y que también he hecho en algunas ocasiones vaga referencia sobre lo que esto significa y lo que esto representa. Ese poder se sustenta sobre el uso del capital, y ahí es donde debemos de tener acciones contundentes que nos permitan como sociedad poder perseguir esos capitales que se acumulan, no solamente para generar riqueza, sino que también para poder mejorar los recursos que ellos tienen para poder seguir en esa oleada de crecimiento que está haciendo cada vez más difícil al Estado poder atender la misma criminalidad. Los recursos que manejan no solamente representa el lavado del capital que hemos estado discutiendo, representa la fuente de inversión para que ellos puedan seguir cada vez abarcando más en el territorio con estrategias cada vez más agresivas, cada vez más peligrosas y por ende con un mayor nivel de riesgo para los intereses de la ciudadanía costarricense. Además de eso, este poder está sustentado sobre otra variable muy importante y que la hemos estado viendo cada vez más manifiesta, que es el terror. Y cuando hablamos del terror, estamos hablando de esa capacidad que están teniendo las estructuras narcocriminales para poder obligar a la gente a hacer lo que no se quiere hacer. Eso significa que a través de la extorsión, a través de la amenaza, hacen que la ciudadanía tenga que cambiar su forma de actuar en función de sus propios intereses. Y esto se pega a otro elemento muy importante que tiene que ver con la misma corrupción que hemos hablado desde el punto de vista de la función pública, pero que la corrupción en materia de narcotráfico es todavía más delicada. Estas estructuras del crimen organizado requieren
de que haya gente dentro de la institucionalidad que pueda permitirles que las cosas pasen, que les permite que efectivamente haya un quebrantamiento del Estado de Derecho, de la legalidad, bajo el principio de legalidad que establece la Constitución, para que se les pueda favorecer y así poder seguir teniendo el crecimiento que se requiere para poder desarrollar sus actividades. Pero hay un tema, y es sobre donde me quiero centrar hoy, el de la vulnerabilidad. Las estructuras del crimen organizado se nutren de la vulnerabilidad en el territorio, se nutren de la falta de capacidad del Estado para poder atender las necesidades de la ciudadanía, se nutren de estas personas que en estado de pobreza, que en estado de vulnerabilidad se convierten en presa fácil, pero que es peor aún. A través de eso caemos en un círculo vicioso en donde no solamente se ven compelidos, obligados, producto del terror, producto del manejo de los capitales, sino que también se les violentan los derechos humanos porque se está creando un estado paralelo que si no le damos atención no lo vamos a poder controlar. Y en esa línea hemos también tenido una visión que considero equivocada. Hemos estado valorando que la manera de solventar esta problemática es con el incremento de las penas. Y no importa, sino que aquí lo único que nos interesa es que incrementemos el discurso diciendo que estamos siendo efectivos porque estamos aumentando el valor de las penas. Y hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de cuál es el efecto de esa tendencia en la que hemos estado en los últimos años. Y quiero referirme específicamente a la ley 8204, en donde se establecen las penas por 14 delitos vinculados con el narcotráfico. 14 verbos que hacen referencia a actividades con las cuales el Estado costarricense está tratando de perseguir el narcotráfico. Pero tenemos un inmenso problema en esa ley. La misma pena que le estamos dando al capo, aquel que debemos de perseguir, al que maneja los recursos, al que utiliza la fuerza, al que tiene el capital, al que hace uso de la corrupción para poder hacer que la ciudadanía se hinque a sus intenciones, esa misma pena se la damos a aquel que se ha denominado a través del tiempo como las famosas mulas y aquellos robots. Y me refiero a esas personas que solamente hacen transporte, microtransportes, o sea que los obligan a actuar en una función de microtráfico, pero también a aquellos otros que producto del consumo propio, el consumo no controlado ya de parte de ellos, se convierten en vulnerables y al final ellos son los que están teniendo en estos momentos más riesgo de caer en la cárcel que aquel que es el que está convirtiendo este tema en un problema de salud pública y ante todo de inseguridad social. En ese sentido, hemos venido abogando porque cambiemos el concepto a la hora de ver la penalidad en el país. Tenemos que perseguir el delito y tenemos que ser contundentes. No podemos permitir que haya impunidad. Pero aquí es donde vienen las cosas que más me llaman la atención. La impunidad se cumple más en manos de aquellos que tienen el capital que en aquellos que ahora estamos teniendo en la cárcel, que es por quienes debemos de luchar. Y en ese sentido presentamos un proyecto el día de hoy con el fin de que podamos darle una atención integral al problema de las adicciones y a la amenaza que se tiene en la ciudadanía producto de esta vulnerabilidad. Y el proyecto pretende que entremos en el enfoque de la salud pública, pero al mismo tiempo lo que tiene que ver con la atención del consumo problemático, la obligación del Estado a actuar para poder recuperar a esas personas que han sido totalmente tomadas por las intenciones del narcotráfico y del crimen organizado. Y al mismo tiempo establecer una política proporcional de penas.
El proyecto va a estar para discusión, compañeros y compañeras, y los insto para que valoremos